Este video para resolver este ejercicio son similares y están condensadas aquí en esta tabla. Esta tabla ya la he discutido a profundidad en los dos primeros videos. Sin embargo, vamos a mencionar por completez o completitud algo sobre ella. Lo primero es recordar, siguiendo la notación del libro del profesor James Stewart, que las letras mayúsculas hacen referencia a las antiderivadas, es decir, la f mayúscula se refiere a la antiderivada de la función f minúscula y la función g mayúscula se refiere a la antiderivada de la función g minúscula. Esta identidad se debe leer de la siguiente forma: g es la antiderivada de la función g minúscula, por eso la derivada de g mayúscula es g minúscula, ¿sí? Entonces, como mencioné hace poco, realmente la diferencia entre la lección del día de hoy y las anteriores radica en que estos exponentes son cantidades no enteras, son cantidades fraccionarias, son números racionales no enteros, ¿sí? Entonces, si miramos y comparamos esta función con la que teníamos en el primer ejercicio, como pueden ver aquí en la pantalla, la función es un polinomio y la podemos descomponer en suma de expresiones, sumas o restas de expresiones más simples. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a calcular la antiderivada de esta expresión y la antiderivada de esta expresión, y vamos a usar la propiedad que aparece aquí descrita en el segundo renglón de esta tabla, ¿sí? Recuerden que esta tabla se lee de izquierda a derecha y la transición de izquierda a derecha se interpreta como el proceso de antiderivación. Es decir, aquí si empiezo de izquierda a derecha, lo que debería leer el segundo renglón de la siguiente forma: para calcular la antiderivada de una suma o una resta, lo que hacemos es primero calcular las antiderivadas de cada uno de los términos de la suma o la resta y después hacer la suma, ¿sí? Observen que para calcular esta expresión tengo que hacer la suma. Después que tengo la suma, quiero calcular la antiderivada. Para calcular la antiderivada, primero tengo que calcular la antiderivada de f minúscula y de g minúscula y después hacer la suma. Estas dos propiedades definen la linealidad del proceso de antiderivación. Yo ya me referí con bastante profundidad al respecto al final del primer video, el que corresponde al ejercicio número 3 de la sección 4.9. Sin embargo, brevemente voy a recordarles lo siguiente. La linealidad consiste en que las operaciones multiplicación por escalar o suma intercambian orden con respecto al proceso de antiderivación, y eso aplica para cualquier tipo de operación. Es decir, para poder calcular la antiderivada de este producto, primero hay que hacer la antiderivada de la función y después hacer el producto. Es decir, aquí primero hacemos la multiplicación por escalar y aquí la hacemos después de calcular la antiderivada. Es decir, antiderivación y multiplicación por escalar invierten su orden. Lo mismo sucede aquí con la suma. Primero sumamos para calcular la antiderivada. Aquí primero calculamos las antiderivadas y después sumamos. Bueno, también vamos a hacer uso de la fórmula para la antiderivada de cualquier función x a la alfa. En los primeros videos me refería a esta fórmula como x a la n porque en los ejemplos los exponentes de la función eran todos enteros, entonces pensábamos n como un número natural, pero esta fórmula aplica para cualquier exponente que sea un número real. Entonces por eso aquí me refiero a ella como x a la alfa, pensando ya que alfa es un número, cualquier número real, como en este caso, donde
números alfa son números fraccionarios, no enteros. Entonces observen que la antiderivada de x a la alfa es nuevamente x a la alfa más 1 sobre alfa más 1, ¿sí? Eso lo podemos ver porque esta fórmula sigue siendo válida, es decir, a esta fórmula que aprendemos a usar cuando n es un número natural, también es válida cuando el número n es otro número no entero. Entonces observen que la derivada de x a la n más 1 sobre n más 1, pues, es esta expresión. El exponente n más 1 baja aquí a multiplicar como un coeficiente y se va a cancelar con el denominador. El exponente n más 1 pierde una unidad, entonces me va a quedar n más 1 menos 1, que va a ser x a la n, ¿sí? Entonces realmente extendemos uno en el texto guía y en cualquier texto de cálculo se demuestra que esta fórmula sigue siendo válida para cualquier número alfa real. Entonces podemos usar esta fórmula suponiendo que n toma el valor de 2/5, que es lo que aparece aquí. Entonces fíjense que si a 2/5 le sumamos 1, 2/5 más 1, que son 5/5, serían 7/5. Entonces vemos que la derivada de 5/7 de x a la 7/5 pues va a ser x a la 2/5. Claro, porque al derivar, fíjense, al derivar 2/5, el 2/5 va a bajar a multiplicar y se va a cancelar con este 5/7 y me va a quedar x a la 7/5 menos 1. 7/5 menos 5/5 son los 2/5 de acá. Entonces esto lo vamos a ver a continuación con más detalle. Pero lo que estoy usando es la fórmula que aparece aquí tomando alfa igual a 2/5. 2/5 más 1 son 7/5 y aquí queda dividido por 7/5, pero dividir por 7/5 es multiplicar por 5/7, que es lo que aparece aquí. Entonces no se preocupen si no lo captan todavía, más adelante lo voy a explicar con más detalle. Y la fórmula la podemos usar también para n igual a menos 1/3. Entonces nuevamente a menos 1/3 le sumamos 1, que son 3/3. 3/3 menos 1/3 son los 2/3 que ustedes pueden ver acá. Y al dividir por 2/3 es como si multiplicáramos por 3/2, que es lo que está aquí. La derivada de esta expresión, de esta función, pues me da la función original. Aquí observen, si el 2/3 lo paso a multiplicar acá, el 2 del 2 del numerador cancela con el 2 del denominador y el 3 del numerador va a cancelar con el 3 del denominador, ¿sí? Entonces, fíjense que para resolver este ejercicio usamos las mismas técnicas de las dos primeras lecciones, solo que ahora los exponentes son cantidades no enteras, ¿sí? Entonces vamos a proceder con los detalles de la solución. Bueno, aquí estamos listos ya para resolver el problema. Entonces, la función a la que me piden calcular la antiderivada es f de x igual a 3 por x a la 2/5, ¿sí? 3 por x a la 2/5, hago mejor este 5, x elevado a la 2/5, menos 8 por x elevado a la menos 1/3. Entonces vamos a poner en práctica lo que estábamos discutiendo al comienzo del video, ¿okay? Entonces lo primero es usar la propiedad que aparece aquí en el segundo renglón, que dice descomponer esto en las sumas o en la resta. En este caso sería la resta. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular la antiderivada de esta expresión. Me olvido del 3 por la propiedad que aparece aquí en el primer renglón. Es decir, esta constante permanece invariante. La operación
la operación la voy a efectuar sobre x a la 2 quintos, ¿sí? Entonces, calculamos eso, entonces escribimos 3x a la 2 quintos, realmente lo voy a interpretar como la constante 3 por x a la 2 quintos, ¿sí? Si comparo con la tabla, entonces c está tomando el valor de 3 y la función f de x es x a la 2 quintos, ¿sí? X a la 2 quintos. Quiere decir que voy a usar la tabla con n igual, n o alfa, más bien pongamos alfa, vamos a usar la tabla con alfa igual a 2 quintos, ¿sí? Entonces lo que dice la fórmula que aparece aquí en el tercer renglón, en la tabla, es que la antiderivada f de x, de esta función x a la 2 quintos, es x sumándole 1 al exponente, es decir, 2 quintos más 1 dividido sobre 2 quintos más 1. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces ahora simplemente hacemos el cálculo. Entonces, recuerden que esto es lo mismo que tener x elevado a la 2 quintos más 1, que es, en términos de quintos, serían 5 quintos, ¿sí? Y aquí igual, ¿no? Aquí va a ser la misma respuesta de allá arriba, ¿sí? Entonces, 2 quintos más 5 quintos, pues me da 7 quintos, ¿sí? Entonces, realmente lo que estoy viendo es que la antiderivada particular f de x que estoy obteniendo es x elevado a la 7 quintos dividido 7 quintos, ¿sí? Pero dividir por una fracción, recuerden que dividir por una fracción es multiplicar por su recíproco multiplicativo. Es decir, esto es lo mismo que tener x a la 7 quintos multiplicado por el recíproco multiplicativo de 7 quintos, que es 5 séptimos, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo es la multiplicación de dos fracciones. Es como si acá esta cantidad, es como si esta cantidad tuviera denominador 1, ¿sí? Entonces al multiplicar estas dos fracciones que obtengo, x a la 7 quintos, ¿sí? X a la 7 quintos, le hago mejor mi 7, x a la 7 quintos por 5 y 1 por 7, 7, ¿sí? Entonces realmente esto que está aquí, lo que estoy viendo es que es escribiendo primero este coeficiente, que es lo que acostumbramos siempre a escribir los coeficientes antes que la variable. Entonces lo que tengo es que esto es 5 séptimos por x a la 7 quintos, que era lo que veíamos al inicio, ¿sí? Entonces esto que está aquí es una antiderivada particular. Antiderivada particular. ¿De quién? Una antiderivada particular de la función x elevado a la 2 quintos, ¿sí?